Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han ocurrido. Tenemos muchas cosas en el día de hoy que comentaros. Os tenemos que hablar desde las noticias de Alonso, Red Bull, Horner, que está siendo muy importante, Briatore, que ha habido noticias con respecto a él, además de una operación que ha pasado. Todo eso os lo vamos a contar en este vídeo, además de algunas otras noticias importantes del mundo de la Fórmula 1. También os contaré mi opinión sobre qué creo que va a pasar con Alonso y Red Bull, porque hay mucha gente que me lo ha preguntado de manera personal, así que quiero también contarla en el canal. Así que bueno, todo lo que os vamos a contar estará detallado en la descripción del vídeo. Lo primero, para contaros toda la historia que está surgiendo, todas las noticias, todas las novedades que están habiendo por parte de Red Bull, Fernando Alonso y un posible fichaje por los de las bebidas energéticas, os tenemos que contar una noticia. Por cierto, ahora ha explotado un poco más información porque Automotor Unesport, que es de quien vamos a recogeros algunas de las cosas más importantes, os vamos a indicar que es suyo, han hablado sobre este caso y efectivamente indicando que es algo que se está negociando ahora mismo, como ya os dijimos después de la información que ellos nos daban como prácticamente hecho de F1 Insider. Veremos qué es lo que ocurre, mi opinión está al final, pero lo importante, lo primero que os tenemos que decir ante todo esto, antes de llegar a por qué se está avanzando, es que Christian Horner tiene una posición más fortalecida aún en Red Bull ahora mismo. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues esto es información de Automotor Unesport y lo que comentan es que, a diferencia de lo que se comentó después de la reunión que hubo entre los mandamases de Red Bull, para situarnos, por si no lo recordáis o si no estuvisteis atentos en esa semana, después del Gran Premio de Arabia Saudí ya os lo conté que Red Bull, los mandamases, la parte tailandesa con la parte austríaca, por eso estuvo, recordad, Oliver Minzlaff en el Gran Premio de Arabia Saudí, el CEO de Red Bull Austria, el CEO designado por los austriacos para llevar a cabo pues todas las actividades comerciales que tiene que llevar dentro de Red Bull, estuvo en Arabia Saudí. No era en sí por estar en el fin de semana de Fórmula 1, que también, que va muchas veces, por supuesto, pero era porque esa carrera se disputó el sábado y el domingo hubo una reunión en Dubái, donde se reunieron no solo Minzlaff, sino los CEOs más importantes designados por la parte austriaca, los CEOs de ventas de las bebidas energéticas, muchas personas ahí, para reunirse con Jud Villar, con el magnate tailandés, el que tiene el 51% y que, como ya sabemos, estaba apoyando a Horner. Inicialmente se habló de que habían logrado convencer de que no era buena la continuidad de Horner, porque sabemos que Austria lo ha querido echar desde el primer día, eso os lo hemos comentado. Es más, lo que se informó es que Minzlaff, en cuanto supo del caso, lo quiso echar, tenían escrito el comunicado y Horner logró pararlo porque en su contrato había una cláusula de la posibilidad de hacerse una investigación externa si hubiese un problema de este ámbito, y al final acabó ganando en esa investigación externa, pero lo querían echar desde el primer día. Entonces fueron a luchar, por así decirlo, de esa posibilidad de echarlo. Y lo que inicialmente se informó es que prácticamente Jud Villar había estado convencido, el magnate tailandés, especialmente por la repercusión que podía hacer en la venta de bebidas energéticas, que al final es de donde gana Red Bull dinero. La Fórmula 1 es una forma de patrocinio, pero donde ganas dinero es en la venta de las bebidas. Entonces, pues parecía que lo habían convencido e incluso se hablaba de que antes de Australia lo iban a echar. Eso es lo que algunos medios afines a Marco, afines a la parte austriaca, estaban reportando. Al final sabemos que ha pasado Australia, ha pasado ya casi una semana de Australia y por lo menos por ahora sigue en su cargo. Y efectivamente, según está informando Automotor Unesport, por cierto, como en toda esta historia siempre os contamos dónde es el medio, Automotor Unesport es un medio alemán, como ya todos sabemos, que si queremos acercarlo hacia un lado, podríamos llegar a decir que es más afín a la parte austriaca, que cuando hablamos de la parte austriaca hablamos de, pues eso, Oliver Minzlaff, toda esa parte y demás, pero Helmut Marko y Max Verstappen. Pero bueno, la verdad que Automotor Sport está un poco más outside, por así decirlo, de todo esto. Y lo que comentan es que, a diferencia de lo que inicialmente se reportó, no es que Horner saliera con una posición más desfavorable de esa reunión, sino con una posición aún más fortalecida. ¿Y por qué es una posición más fortalecida? Pues porque parece que Jud Villar quiere en Horner tener esa figura que se encargue de todo lo importante dentro del equipo de Fórmula 1. Cuando estaba Oliver Minzlaff,
Oliver Minzlaff se encargaba de todo esto y designaban a quienes querían. Entonces, por eso la parte austriaca y por eso Helmut Marko tenía más poder dentro de Red Bull que lo tenía Horner. Aunque Minzlaff, aunque Dietrich Mateschitz no tuviese más parte que la que tiene Jude Villar, tenía lo mismo que tienen ahora, 49 y 51, pero Jude Villar confiaba mucho en Mateschitz. Después de su fallecimiento, parece que ahora es el propio Jude Villar quien quiere coger las riendas de Red Bull en general y designar a Horner como esa persona en la que depositarle la esperanza de Red Bull, por lo que por ese motivo es por el que ha ganado más poder. Eso es lo que se está informando, eso es lo que está ocurriendo y esto podría provocar muchas cosas, muchos cambios, porque ya sabemos, os lo hemos contado en esta semana, pero además os lo vamos a contar más adelante, que Horner siempre ha sido un gran admirador. Entonces esto era algo que os teníamos que comentar de manera contexto para saber todo esto, porque es que es muy importante que Horner tenga ese poder extra y haber tenido esa posición más fortalecida a partir de ahora. ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues porque según se está informando, según lo informa Carlos Miquel, uno de los periodistas más importantes aquí en España de Fórmula 1, lleva una multitud de años, de temporadas, informando acerca de la categoría. Por supuesto, hay mucha gente que saca errores de Carlos Miquel, pues como los tiene todos los periodistas en todos los ámbitos de todos los deportes o de todo el tipo de noticias. Es lógico que, porque no, y no es que haya mentido, sino que es que algo que se estaba yendo hacia una dirección acabe cambiando. Es algo que ocurre siempre en todas las medidas de comunicación. Pero Carlos Miquel es uno de los periodistas que más tiempo lleva cubriendo la Fórmula 1 en España, que más, por supuesto, veracidad tiene y ha informado acerca de algo que a mí me parece muy complicado que ocurra, pero es que el hecho de que Horner tenga esa posición más fortalecida puede hacer decantar la balanza. Y es el hecho de que Alonso y Verstappen compartan equipo en 2025. Esto lo informaba F1 Insider, que son el medio que han desatado toda esta locura, porque después de ellos, que fueron los primeros en decirlo, ya han empezado a salir el resto de informaciones que ya os estamos comentando. Y esto es lo que comenta Carlos Miquel. Os vamos a poner incluso su aportación, que esto lo dijo en el partidazo de COPE, explicando todo esto. Incluso llega a decir al final que otro piloto que gusta mucho a Horner es Carlos Sainz, después de haber visto además los rendimientos que ha tenido no solo este año, sino todos los años. Sabemos que Carlos formó parte de la academia de Red Bull, lo único que Carlos, y estuvo en Toro Rosso, debutó allí, lo único que Carlos se hartó de tener que esperar en un equipo menor, en un equipo que es de paso, para llegar a Red Bull, y se acabó marchando, pero ya sabemos que estuvo allí y todo. Que en el caso de que busquen una transición más ligera quizá y no algo que ponga tanto contra las riendas a Verstappen, lo que comenta, ahora lo vais a escuchar, es que Carlos podría ser ese elegido, un piloto que podría ponerle más en apuros a Max Verstappen que lo hace hoy en día Checo, pero que dan por hecho que seguramente pues sería por detrás de Max Verstappen. Pero esa posibilidad de que Alonso y Verstappen compartan equipo en 2025, lo cual potencia que Alonso tenga posibilidades de irse a Red Bull, ahora os explico esto por qué lo digo, es muy posible, a diferencia de lo que muchos pensábamos e incluso se había llegado a comentar. También siguiendo las informaciones de F1 Insider, que decía que iban a compartir equipo. ¿Por qué habría cambiado esto? Bueno, pues porque el fichaje de Alonso por Red Bull sería el contrapeso de poder que quiere traer Horner. Sabemos esa guerra de poder y es decirle, pues si me quieres echar un pulso, te lo voy a echar hasta el final y te voy a meter a alguien que te va a pelear o incluso con la posibilidad de ganarte el título en tu propia casa. Esa sería la intención de Horner fichando a Alonso y juntando a Max Verstappen. Esto, como os digo, ha cambiado porque yo os había dicho que, por lo menos, esto repito que mi opinión va a ir más adelante, pero yo ya os había dicho antes en el canal que mi opinión es que Alonso tiene posibilidades de ir a Red Bull si Verstappen se acaba marchando. Por esto es por lo que habría cambiado. Ahora os informamos además lo que se habla del entorno de Alonso, pero por la parte de Red Bull, que es sobre todo de donde va esto, empieza a ser eso posible porque Horner querría meter ese contrapeso a Verstappen con toda esta guerra y traer a un piloto que le va a meter contra las riendas a Max Verstappen, que ese sería Fernando Alonso, con esa posibilidad, en caso de que no, lo vais a escuchar también su explicación, de un Carlos Sainz que podría también recalar en el equipo Red Bull. Lo que me han dicho es que puede haber un Alonso Verstappen el año que viene. Qué alegría. Que puede haberlo. ¿En qué equipo?
en Red Bull. Y te digo por qué. Porque se querría hacer como se hizo con Raikkonen cuando lo llevaron junto a Fernando Alonso en Ferrari. Es decir, Christian Horner querría tener un contrapeso para Max Verstappen. Es una posibilidad que existe. O sea, perdona, que quieren putear a Verstappen y entonces le meten a Alonso en el equipo. Sí. Joder, macho. Es verdad. Sí. Eso es algo que está en la mesa. No quiere decir que lo vayan a hacer, porque todavía tiene que dar varias vueltas el conflicto que tienen dentro de Red Bull. Pero es que lo bueno para nuestros intereses es que el otro que gusta mucho a Christian Horner se llama Carlos Sainz. Si tú quieres hacer una transición más tranquila, en vez de Checo Pérez, podrías tener un Verstappen-Carlos Sainz. Tendrías a Verstappen más presionado de lo que está con Checo Pérez. Y podrían ir para adelante. Es decir, que en la quiniela de Red Bull los pilotos españoles están muy arriba. Y como os digo, tenemos que hablar acerca del entorno de Fernando Alonso, el entorno que está moviéndose ahora mismo, las informaciones que hay. Volviendo a informaciones de Automotor Un Sport, os recalcamos también mucho Automotor Un Sport porque, como os digo, pues es un medio que además, cuando dan una noticia de este sentido, suelen tenerlo bastante contrastado, porque es un medio que suele dar más noticias de análisis de monoplazas, análisis de grandes premios, análisis de mejoras que se introducen. Entonces, si llegan a este momento es porque lo que tienen ahora mismo está bastante contrastado. Lo que informa Automotor Un Sport, hablando por el entorno de Fernando Alonso, nos vamos a ir al manager de Fernando Alonso, Flavio Briatore. También sabemos que fue su team principal en los años de Renault, especialmente los años en los que consiguió ganar el título. Fue la persona que lo descubrió ya en un modo, me refiero de estando en Fórmula 1, pues la primera persona dentro de Fórmula 1 que reconoció su valor y que, por supuesto, lo catapultó hacia la categoría, fichándolo, dándole esa sesión a Minardi y luego fichándolo al final para Renault. Bueno, Flavio Briatore, una persona que ha acompañado muchísimo a Alonso, el manager de Fernando ahora mismo, quien sobre todo se encarga de todas estas cosas, quien lo llevó a Aston Martin, por ejemplo, porque veía en Aston Martin para ese 2023 especialmente ese crecimiento que estaban haciendo. Ahora ve en Red Bull la mejor opción de Fernando para conseguir ese tercer título. Sabemos que se ha estado moviendo mucho, sabemos que se ha hablado de la opción de Mercedes, él mismo, porque con Horner se ha reunido tanto, y esto es importante por cierto, pero con Horner se ha reunido, lo hemos visto en reuniones, hemos visto algunas imágenes, os las trajimos, recordamos en Bahrein que hubo una reunión que se vio claramente, hay imágenes de eso, pero se ha reunido de forma que no han querido que se vea. También con Mercedes sí que se han querido que se vea. Ellos mismos publicó él mismo con Toto Wolff una imagen en una cafetería en Mónaco, pero también se vio una imagen con Russell incluso en una cafetería de Mónaco. Eso, por supuesto, querían que se viese. En el caso de Red Bull lo han llevado un poco más en secreto, en el hecho de que no han querido que se vean estas reuniones. Han estado reuniéndose con las dos partes, que son las dos opciones que podría llegar a tener Fernando Alonso, pero según reporta Automotor Un Sport, la mejor opción que ve Briatore es la de Red Bull para intentar conseguir ese tercer título, para intentar conseguir el objetivo que tanto ansía Fernando, que puede no conseguirlo en Red Bull, por supuesto, pero pelearlo, es la mejor oportunidad de poder conseguir pelear ese tercer título que tanto está ansiando. Y además, no es solo eso, porque oye, Flavio Briatore puede ver en Red Bull la mejor opción, yo la veo la mejor opción para 2025, por supuesto, porque en 2025 ya os adelantamos que salvo sorpresa mayúscula, Red Bull por lo menos va a tener un coche ganador, ya no digamos dominante, pero ganador lo va a tener y que va a pelear por el título sin lugar a dudas por la ventaja que tienen. Por eso Briatore ve algo que desde luego todo el mundo creo que es fácil que podamos llegar a ver, entre comillas, esa posibilidad. Pero el caso no es solo esta información de Automotor Un Sport de que Briatore vea en ese Red Bull la posibilidad de Alonso ganar el tercero, sino que ve en Horner alguien interesado en conseguir hacer este fichaje. Esto es lo importante. Automotor Un Sport informa que las sensaciones de Briatore después de las reuniones es que ve en Horner a alguien que sí que quiere llevar a cabo este fichaje, haciendo referencia a las informaciones que había por parte de Carlos Miquel, aunque sea uniéndolo con Verstappen, indiferentemente de lo que pase en el futuro de Max, que Alonso recalase dentro de Red Bull.
Ya sea, como digo, tanto compañero de Verstappen como si después de que Alonso fuese a Red Bull, Verstappen diga, me voy, no quiero compartir equipo con Alonso, que podría ser, porque es alguien que desde luego te va a poner contra las riendas y por muy amigos que sean, pues es algo que a lo mejor no quieres hacer en el mismo equipo, si no fuese con Verstappen, compañero de Checo. Esto es importante porque va a ir un piloto nuevo como muchísimo a Red Bull, no dos, que esto es algo importante, también viendo lo que se ha hablado de Carlos, va a haber un piloto nuevo en Red Bull como muchísimo, dos es muy complicado. Entonces esta es la información de Automotor Unesport. Y además, hoy mismo también ha salido información del medio de Race, el medio británico que, por ejemplo, hace ya varios meses, poco después, semanas después de que se anunciase la salida de Hamilton, este mismo medio informó de que Alonso era el plan B de Mercedes después de lo que pasase con Andrea Kimi Antonelli. Si todo iba bien con el italiano en Fórmula 2, parecía que, según reportaban ellos, iba a ser él el elegido. Dependía un poco de lo que ocurriera en Mercedes. En el caso de que no, pues ya sería Fernando. Este mismo medio ha hablado acerca de lo que se está comentando ahora mismo dentro del paddock. Ha hablado acerca de lo que está sonando dentro del paddock y las posibilidades que habría de un Alonso en Red Bull, pues lo que se está informando, lo que se está comentando, lo que se está rumoreando. Lo que se dice es que el paddock ve a Alonso vestido de los colores de Red Bull, que por los movimientos que se está haciendo, porque se comenta que Alonso está presionando mucho para encontrar qué oportunidades puede haber en Red Bull para él antes de decidir su futuro. Por todo esto, comentan que le ven en vestido de los colores de Red Bull. ¿A qué se refieren además con esta afirmación que os he leído? Que esto lo recogen en el artículo que ha hecho el medio de Race, ¿no? En el paddock se dice que Alonso está presionando mucho para encontrar qué oportunidades puede haber en Red Bull para él antes de decidir su futuro. Pues al final es claramente el hecho de estar buscando primero Red Bull, es tu primera opción, igual que decíamos con Briatore, ¿no? Que os hemos contado que ve esa mejor opción en Red Bull y es lo que primero van a intentar. Primero están buscando Red Bull a ver si de verdad hay esas opciones y en el caso de que no, decidir su futuro. Que más allá de Red Bull, pues tiene la oferta, un cheque en blanco prácticamente que le han dado, según se está comentando, de seguir en Aston Martin, o también podría tener esa opción de Mercedes, porque en la opción de Mercedes depende de qué pase con Verstappen, pero si Alonso no va a Red Bull, lo lógico es que Verstappen se quede, y si no va a Verstappen, seguramente ya sea él, por mucho que se haya dicho a Andrea Kimi Antonelli, yo sigo sin ver, por supuesto, que Kimi Antonelli vaya a estar el año que viene en el equipo Mercedes. En Fórmula 1 sí, en Mercedes yo lo veo muy descabellado, y que creo que incluso sería un error por parte del equipo Mercedes. Os tenemos que contar varias cosas antes de llegar hasta mi opinión también sobre esto. Lo único a deciros, Horner os lo hemos contado en muchas ocasiones, que ha sido siempre un gran admirador de Alonso. Ya os hemos contado en anteriores vídeos, hace 2 días os contamos las opciones que tuvo Alonso de firmar por Red Bull. Horner lo ha intentado hasta en 3 ocasiones. Especialmente en 2007 hubo esa opción, pero solo le querían dar 1 año de contrato. Alonso pedía 2, no se acabó llevando a cabo. Horner reconoció que a mitad de esto os lo he contado también en Twitter, que además está así bien detallado con las propias palabras, pero que os lo hemos contado en el canal. En 2009 reconoció Horner que llamó a Alonso a mitad de año para que se subiera al Red Bull porque era el único piloto que veía capaz de ganar el título. Teniendo a un Vettel que le faltó una carrera realmente, pero veía a Alonso ganando ese título, no lo veía a Vettel. Luego tuvo otras opciones durante después esas batallas que tuvo estando con Ferrari, posiblemente el hecho de que no ganase el título con Ferrari también freno es un poco por las dos partes, porque Alonso querría ganar ese título con Ferrari y luego Alonso confesó una vez en 2018 que también tuvo opciones, pero esto luego Horner fue desmentido. Bueno, ahí no sabemos qué es lo que pasó. Alonso dice que sí, pero que Horner ha sido siempre una persona que siempre ha querido completar ese fichaje, no ha podido porque no tenía el poder que hoy en día tiene, porque como os hemos dicho, antes del fallecimiento de Masechich, quienes tenían el poder eran los austriacos, porque el tailandés tenía el 51%, pero depositaba sus esperanzas, su confianza en Masechich. Ahora la está depositando en Horner. Y para que veamos el punto, Hungría 2015, reportaje que hace Antena 3 a Fernando Alonso por haber llegado a las 250 carreras, entrevistaron a Christian Horner y esta es la frase que les dio: 250 carreras, un logro impresionante, imagina cuántas habrías ganado si hubieses corrido con nosotros, para que veamos que efectivamente siempre ha tenido esa gran admiración. Hay esa radio mítica, por supuesto, esa entrevista en televisión que le pregunta
preguntan, ¿a quién tienes más miedo? ¿A Button, a Hamilton o a la lluvia? Y dice, a Fernando Alonso. Siempre ha tenido esa admiración, siempre ha reconocido su gran nivel y desde luego es esa posibilidad, es esa persona que podría llevar a cabo este fichaje. También, antes de comentaros mi opinión, va a ser muy breve porque ya más o menos os la hemos ido diciendo, pero también os tenemos que comentar que, por cierto, el propio Flavio Briatore, que estamos hablando bastante y una persona que hay un gran aprecio por parte de la comunidad española sobre él, lo ha comentado él mismo en sus redes sociales que ha tenido que ser operado de última hora para eliminar un tumor benigno en el corazón. Está bien, está perfecto, ha salido la operación todo bien, según él mismo ha comentado, así que genial, le deseamos desde aquí una rápida recuperación al bueno de Flavio, que desde luego se la merece después de esta operación. Por cierto, le ha comentado Alonso, esto ya, no os voy a poner la imagen, pero sí que en redes sociales ha dado de qué hablar, le ha comentado el propio Alonso a la publicación que ha hecho Briatore con 2 corazones azules y ya la gente se ha vuelto también súper nerviosa. Pero bueno, mi opinión sobre esto, como os digo, de manera personal, en comentarios algunos me lo habéis preguntado, pero ya más o menos os lo voy diciendo, pero también de manera personal ha habido mucha gente que me ha preguntado, me ha venido y me ha dicho, oye, estos rumores, ¿qué pasa con Alonso? ¿Qué piensas tú? Porque bueno, yo desde luego tampoco tengo la verdad, ¿no? Mi opinión sobre esto, y por mucho que se diga que sí que es una posibilidad, Alonso y Verstappen no lo veo. De verdad, yo sigo sin verlo, pero tanto para uno como por otro. Creo que Alonso es el menos perjudicado en esa guerra, porque Alonso te plantas ahí en un equipo que no es el tuyo, en un coche que no llevas trabajando en él, que me refiero, Verstappen lleva trabajando en él. Lo lógico es que no le ganes contra un Verstappen que está en su prime, está en su mejor momento, uno de los pilotos que está destinado a pelear contra los mejores de la historia, por esa batalla de ¿es Verstappen el mejor de la historia? Pues va a estar en esa discusión Verstappen. Y estás yendo tú a su terreno y todo eso. Yo creo que es la persona que menos tiene que perder. Pero yo sigo sin ver esa unión. No le vendría Bueno, a Red Bull a lo mejor le viene bien, porque aunque tengas un dominio aplastante, pues vas a estar en las portadas, vas a estar en las discusiones, porque vas a estar en la televisión, porque es que hoy en día son de los que menos salen en televisión muchas veces. Bueno, desde luego que eso sí, pero iba a haber una tensión ahí dentro que si ya está habiendo una tensión gigante, imagínate los dos pilotos peleando por el título de esta forma. Verstappen no iba a estar tampoco cómodo, porque aunque Alonso sea el que menos que perder tiene, bueno, no quieres compartir equipo tampoco contra alguien como él. Y Verstappen igual, porque es una persona que te va a llevar al límite, porque es una persona que te puede ganar y al final te puede dejar mal y demás. Yo esto también os he comentado que aún así veo más posible esta dupla que Hamilton y Leclerc. Y Hamilton y Leclerc se va a dar, pero yo esto lo veo muy complicado. Si Verstappen no se va, yo no veo muy complicado un Alonso en Red Bull. Lo veo muy complicado, se puede dar perfectamente, pero lo veo muy complicado. Más allá de ahí, ¿que se vaya Verstappen es una posibilidad? Pues sí, es una posibilidad mínima, pero hay esa posibilidad. Y en el caso de que se vaya Verstappen, el primero en la lista debería de ser Alonso. Sin lugar a dudas, porque es lo que mismo que os hemos comentado siempre. Al final hay una lista de orden de preferir a pilotos. Entonces, en este momento prefieres a Verstappen antes que a Alonso, pues por años que te puede llegar a dar quizá. Luego prefieres a Alonso antes que a Sainz, pues por destreza, por habilidad, por bagaje, por experiencia, por muchas cosas. Luego prefieres a Sainz antes que, pues no sé, a cualquier piloto que pueda ser el siguiente en la lista. A Hülkenberg, pues porque ha demostrado más, porque todo y demás. Pero por eso mismo, si se va Verstappen, creo que esa oportunidad la tiene Alonso y sería raro que no elijan a Alonso. Pero si no se va Verstappen, yo lo veo complicado. Carlos en Red Bull, los dos en Red Bull es imposible. Primero porque Red Bull no va a querer cambiar a los dos pilotos, sobre todo un año previo al nuevo reglamento, quieres a uno que ya haya tenido algo de experiencia dentro del equipo. No van a querer cambiar a los dos pilotos y yo la dupla Alonso-Sainz la veo muy complicada. Si Verstappen se queda y no va Alonso, no los juntan a los dos gallos, que yo eso lo veo complicado, esa opción de Sainz creo que coge bastante fuerza para, en ese caso, sustituir a Checo, porque Checo también acaba contrato este año y depende un poco de lo que ocurra con todos estos rumores que está habiendo. Si se va Verstappen, que sea Sainz quien lo sustituya, pues yo esto lo veo más complicado, estando ahí Alonso, como decimos, pero en el caso de que a lo mejor Alonso no cogiese esa oportunidad, creo que sí que la puede obtener. Yo ya os he dicho que Sainz, yo veo muy posible, personalmente, que sea quien se suba
al AMR25. Es decir, si Alonso de verdad se marcha, creo que Sainz es muy posible que se vaya a ese hueco que deja Alonso libre en el equipo de Silverstone. Opinión personal. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a irnos al equipo Williams. Tenemos dos temas que comentaros para este final de vídeo y finalizamos, y el primero es con el equipo de Grove. Complicaciones en Williams. Cuidado que no corran en Suzuka con un coche nuevamente. ¿Esto por qué? Bueno, ya sabemos el grave accidente, el fuerte accidente que tuvo Alexander Albon en los libres, en el libre 1 del Gran Premio de Australia. Tal fue así que no pudo disputar libres 2, tal fue así que hubo un coche que no pudo disputar. El fin de semana fue Sargent el perjudicado porque subieron a Albon en el chasis que tenía Logan Sargent. Se rompió el chasis completamente, no se podía utilizar y ha sido enviado de nuevo a Grove. Fue enviado nada más esa misma noche para llegar lo antes posible. Lo que han comentado es que llegó el lunes a Grove. Es que es un viaje muy largo, por supuesto. Entonces eso dificulta bastante las cosas, pero claro, el problema está en que no tienen los 3 chasis, tienen solamente 2 chasis, uno roto, ya tienes uno. Y el problema es que todavía no iba a estar disponible el tercero para Japón y no lo va a estar. Es decir, están en Williams trabajando a contrarreloj para arreglar el chasis que rompió Albon en Australia. Porque en el caso de que no lo arreglen, van con un coche otra vez, a este caso al Gran Premio de Japón, porque no tienen otro chasis, porque lo que tienen que hacer es arreglar ese chasis roto, si no, no llegan a tiempo. James Vowles ha comentado que debería de llegar a tiempo. Es más, textualmente sus palabras han sido las siguientes: el chasis llegó a la fábrica sobre las 2 de la tarde del lunes y confío en que podamos repararlo. Debería estar reparado a tiempo para Suzuka, pero ya vemos que es esa esperanza de que sí que lo esté. Que debería de estarlo, por supuesto que no, pero está complicado. Están trabajando a contrarreloj con un chasis que es que era inservible hace menos de una semana, que no pudiste utilizarlo y ahora estás trabajando para intentar arreglarlo, que esté en plenas condiciones y llevarlo a Japón. Que esto es importante, que no es solo que esté bien, que es que hay que llevarlo a Japón, que no puedes acabarlo el jueves porque el viernes lo necesites en pista, porque si fuera en Europa lo acabas el jueves sin problema. O sea, no tienes problema en terminarlo en jueves, lo envías y va a llegar el viernes. Quizás si hay tráfico no llegas el viernes por la mañana, pero el viernes por la tarde seguro que está. Pero es que hay que enviarlo a Japón. Es que fijaros que de Australia lo enviaron el mismo viernes y llegó el lunes. Fijaros los días que hay ahí. Pasan sábado, domingo y lunes. Lunes por la tarde llega además, porque se envió viernes por la mañana, horario europeo. Entonces, tienes que enviarlo el martes. El miércoles, si quieres apurar demasiado, pero el miércoles a lo mejor ya no llegas al viernes. Muy ajustado vas. Tienes que enviarlo el martes. Vas a muy contrarreloj. El tercer chasis no está disponible. Es más, lo que están informando es que, claro, por haber tenido que arreglar este chasis, el equipo que estaba designado a hacer el tercer chasis, que además pues se habría intentado hacer más rápido después de ver que ya has tenido un accidente con uno de tus chasis, pues ha tenido que frenar el desarrollo del chasis y la creación del mismo para reparar este. El tercer chasis por ahora no está y es duda que llegue el segundo para que puedan correr los dos. En caso de que no puedan correr los dos, sabemos quién es el perjudicado, ¿no? Sargent, puedes quedarte en casa. Si quieres esta vez, no viajes a Japón. Veremos qué es lo que ocurre. Tendrán nuevamente además que andar con pies de plomo porque, aunque lleguen a arreglar los dos, por supuesto, no cuentan con más. No cuentan con chasis de repuesto, o sea que nuevamente podrían quedarse con un piloto, que a ver, tiene que ser muy mala suerte, pero bueno, si tiene un accidente muy fuerte, que el chasis se rompa, podrían volver a tener que correr con uno. Veremos qué es lo que ocurre. Complicaciones en el equipo Williams. Lo último a comentaros es que se está ultimando los detalles de la compra por parte de Liberty Media, los dueños de los derechos de retransmisión de Fórmula 1, por parte de Dorna. Van a comprar Dorna, que es la dueña de MotoGP. El mismo rol que tiene Liberty Media en Fórmula 1, pues lo tiene Dorna en MotoGP y bueno, Moto2, Moto3 y Superbikes, igual que Fórmula 1, Liberty Media, Fórmula 2 y Fórmula 1 Academy y Fórmula 3. Así que eso es lo que está, ya lleva varias semanas comentándose esto, ya os lo comentamos aquí en el canal, pero según Financial Times ya estaría todo muy acordado, faltan los últimos flecos para la compra por 4.000 millones de euros. ¿Cuáles son los últimos flecos que faltan por finalizarse? Bueno, pues sobre todo el último detalle que se está finalizando es la Unión Europea, que tienes que esperar a que te dé la Unión Europea luz verde.
porque ya en el pasado hubo una empresa que intentó unificar las dos competiciones y no se les permitió por el hecho de que pudiera llegar a ser un monopolio. Pero bueno, parece que esta vez sí que se les va a dar esa luz verde. También se está hablando que Liberty Media podría haber creado una empresa aparte, quizá indicada para comprar esto. Bueno, independientemente de cómo lo haga, van a comprar Liberty Media. Todo parece indicar Dorna para tener los derechos de MotoGP. La compra, como digo, 4.000 millones de euros, y hay después de esto muchas dudas. Ha habido muchas preguntas en redes sociales. Intento responderos, desde mi opinión, algunas de ellas. La primera de todas es dudas de qué puede aportar Liberty Media, es decir, la llegada de Liberty, ¿qué puede llegar a cambiar? Bueno, pues hablando favorablemente, se va a explotar de una mejor manera, por lo menos es la esperanza. Liberty Media sabemos que con la Fórmula 1 lo han hecho de maravilla. Consiguieron un deporte que, desgraciadamente, en audiencias estaba cayendo, porque en deporte al final el deporte como tal no se ha modificado, pero en audiencias estaba cayendo en picado, y consiguieron llevarlo hasta el momento en el que estamos ahora. Máximos históricos, crecimiento especialmente en Estados Unidos, que es lo que se intentará también con MotoGP, crecimiento bestial en ese sentido, y cada vez más y más y más espectadores viendo la categoría, que es algo que lo necesitas, que en cualquier deporte que haya aficionados viéndolo. Eso puedes esperar que con MotoGP lo hagan. Además, creo que lo pueden hacer de una manera muy buena, porque MotoGP tiene un montón de historias que contar, que explotar. Es más, os diría que más que Fórmula 1. Pueden contar muchas más historias. El producto que da la MotoGP, desde luego que para un espectador es bestial, entonces si consigues llevarlo a los espectadores, pues puede hacer un crecimiento bestial. Ahora, también la pregunta es ¿qué se puede perder? Y sí que es verdad que a nosotros, especialmente como españoles, hoy en día la MotoGP es un deporte bastante español. Igual que os decimos que Fórmula 1 es un deporte británico, las motos es un deporte bastante español en muchos sentidos. No solo en pilotos, que desde luego hay una barbaridad de pilotos, no solo en MotoGP, sino en Moto2 y en Moto3 también especialmente. La Academia de Española es prácticamente la mejor, porque más allá de además los españoles propiamente, hay pilotos que son de otros países, pero que han crecido, por así decirlo, en la Academia Española. Quartararo, por ejemplo, se ha criado en España. Luego también los circuitos y demás, ya lo vemos, se corre en Cataluña, se corre en Aragón, se corre en Valencia y se corre en Jerez. Hay un montón de carreras en España. Esto podría perderse. No en cuanto a pilotos, quizá perderíamos algún circuito español por ese crecimiento mundial. Sabemos al final Liberty Media lo que ha hecho también con la Fórmula 1, ese crecimiento fuera de Europa, que era la intención, y es posible que quizá en MotoGP intentasen también hacer lo mismo. Entonces es algo que quizá podríamos llegar a perder. En ese sentido, además, también perder ese sentimiento. Es un deporte mucho más familiar, es mucho más amigable en muchas ocasiones. La Fórmula 1 es como un estándar muy alto, pues quizá eso también se podría llegar a perder, ¿no? Con la llegada de Liberty, con lo que intentarían hacer de crear, pues como si fueran estrellas de rock, como han hecho con Fórmula 1. También es algo que se podría hacer. Luego, o algo que esto quiero simplemente comentároslo y ya finalizamos. Se ha hablado, esto lo he visto en redes sociales, de un regreso a Laguna Seca, que ya no se corre la MotoGP en Laguna Seca, pero ahora que llega una empresa estadounidense como es Liberty y se espera un crecimiento en Estados Unidos, muchos aficionados de motos han pedido el regreso a Laguna Seca, pero esto, por mucho que llegue Liberty Media, no lo van a hacer. Esto tampoco es gracias o culpa de ellos, es que no se va a poder hacer y ya está, no sigue los estándares de seguridad y demás para la MotoGP, entonces no se va a poder ir. Lo único, comentaros también qué podríamos llegar a ver después de esta llegada de Liberty Media a MotoGP. Se está informando de que la intención es hacer un circuito urbano, que yo ya de verdad de los circuitos urbanos no lo entiendo, el afán que tienen, y parece que se estaría intentando hacer uno de MotoGP en un circuito urbano y luego que crecer las posibilidades de ver un gran premio conjunto de Fórmula 1 y MotoGP. Algo que se ha intentado en varias ocasiones. Liberty y Dorna de por sí es que tienen muy buena relación y abiertamente ambas lo han dicho, que se había mirado, se había estudiado esa posibilidad. Ahora, si encima pertenecen al mismo dueño, pues es aún más posible. Así que bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que realizamos, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.